Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, ciudadano secretario, colegas parlamentarios, por favor sírvase a indicar si hay quórum, secretario. Hay quórum, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Se abre la sesión de lectura del acta de la Comisión Delegada del día 11 de agosto de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día jueves 11 de agosto de 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 22-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el jueves 11 de agosto de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveite, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 2 de agosto del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Puntos de información. Primero, la precaria situación del sistema de salud, en especial la red de servicios hospitalarios del país. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Ismael León, quien hizo asevero que la salud en Venezuela está en terapia intensiva. Hizo referencia a la caótica situación que existen los centros hospitalarios por falta de insumos médicos. De la misma manera, rechazó la persecución contra los médicos venezolanos que han sido víctimas de hostigamiento, vejación y acusaciones falsas por parte de la dictadura. Los hospitales venezolanos están sumergidos en la peor crisis de salud que ha existido en Venezuela. Denunció durante un punto de información en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Cuestionó a la ministra de Salud del régimen y el trabajo de los médicos comunitarios, a quienes le dan prioridad para trabajar en los hospitales públicos. Alertó de la deserción del personal médico y enfermero por los miserables salarios que devengan. Solicitó a sus colegas diputados denunciar y visibilizar la crisis hospitalaria en todos los estados a través de las redes sociales, con el objeto de desmascarar los engaños de la dictadura. Iniciemos una campaña todos los días por las redes sociales, difundiendo todos los hospitales que están en crisis, propuso. Segundo, las zonas económicas especiales que pretenden establecer el régimen. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Ricardo Salazar, quien alertó la pretensión del régimen de Maduro de continuar engañando con propaganda estafadora para atraer a empresas privadas y extranjeras para que inviertan en el país a través de una supuesta ley orgánica de zonas económicas especiales, que es completamente estatista. Esta es una ley totalmente estatista, donde los que van a administrar esta zona son los representantes de Nicolás Maduro, y las decisiones que se tomen serán las del régimen. Los empresarios estarán pintados en la pared, aportando solo sus capitales para que él robarlos y expropiarlos. No hay garantía que se pueda desarrollar cualquier tipo de inversión en el país. Indicó que no hay condiciones favorables en el torno político
y macroeconómico. El país sufre la inflación más alta del mundo, la liquidez monetaria utilizada como fuente de financiamiento del gasto público más alta de todos los países de Latinoamérica. Además, tiene la caída económica más pronunciada que puede haber. Precisó que estas zonas económicas especiales están orientadas hacia las áreas que fueron destruidas en el caso del Puerto Libre de Margarita, la zona franca de Paraguaná, el puerto de La Guaira, de la industria manufacturera del estado Carabobo, y nuevamente con una supuesta inversión turística hacia la isla de la Tortuga, que no se conoce los estudios sobre el impacto ambiental que ésta pueda ocasionar. Reiteró al sector privado y a los empresarios del país de que no podrá haber en el país un proceso de crecimiento y recuperación económica si antes no hay un cambio político que transforme este modelo anárquico, en decadencia y fracasado, por uno que sea contemporáneo, abierto y de visión al desarrollo del país. Esto solo se logra cuando en Venezuela se recupere la democracia y la libertad. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, consideración del informe de la Comisión Permanente de Contraloría en referencia a la empresa Monómeros S.A. Segundo, debate sobre la condena a Juan Requesén y la persecución contra Julio Borges, ambos diputados de la Asamblea 2015. La condena a otros 16 venezolanos inocentes y la persecución contra la periodista Carla Angola. Tercero, debate en defensa de los trabajadores venezolanos ante el robo hecho por la dictadura a través del instructivo de ONAPRE. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día. Resultó aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, consideración del informe de la Comisión Permanente de Contraloría en referencia a la empresa Monómeros S.A. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Ismael García, quien manifestó enfáticamente que son también responsables de las irregularidades cometidas en la administración de la empresa Colombo Venezolana. Factores políticos de la Asamblea Nacional que no fueron lo suficientemente diligentes ni tuvieron la voluntad política para tomar la decisión de destituir la Junta Directiva actual de Monómeros, tal como lo solicitó desde la comisión delegada. El presidente encargado Juan Guaidó indicó que hasta el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajador Johnny Story, solicitó a los jefes de los partidos políticos y a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que era necesario destituir a la Junta Directiva de Monómeros por las irregularidades que allí estaban cometiéndose. Pero se hizo caso omiso a esta petición. Hay factores que apoyaron que se mantuviera la actual directiva de Monómeros encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, cometiendo todo tipo de irregularidades. Todos entramos en descrédito, porque lo que dice la gente en las calles es que los diputados se robaron Monómeros. No, aquí nadie se robó nada. Primero, nosotros no administramos dinero. Quienes no tuvieron la voluntad para tomar la decisión de destituir la Junta Directiva de Monómeros son responsables también de esta situación. Propuso que la Asamblea Nacional se dirigiera a la Fiscalía General de Colombia para que haga una investigación profunda sobre las irregularidades cometidas en Monómeros, porque en Venezuela no hay fiscalía, sino una oficina jurídica de Miraflores. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Ayaustela Vázquez, Elías Betsy, Ángel Caridad y Elimar Díaz, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría someter a consideración de los diputados y diputadas de manera nominal el informe de la Comisión Permanente de Contraloría, el cual no fue aprobado. La votación terminó de la siguiente manera: 7 votos aprobados. Diputado Juan Guaidó, diputado Carlos Berlibeitia, diputado Sergio Vergara, diputado
Olivia Lozano. Diputada Sonia Medina. Diputado Macario González. Diputada Dayaiza Aray. 11 votos abstención. Diputado Juan Pablo Guanipa. Diputado Carlos Paparoni. Diputado Elías Mata. Diputado Eliezer Siri. Diputado José Antonio Mendoza. Diputado Romy Flores. Diputado Dianora Figuera. Diputada Fátima Suárez. Diputada Nora Bracho. Diputada María Gabriela Hernández. Diputada Milagre Outela. También fue sometida a votación de los diputados y diputadas la revisión a la Comisión Especial para el cumplimiento y seguimiento de la protección y defensa de los activos de la República en el extranjero, presidida por Juan Guaidó. El informe de la Comisión Permanente de Contraloría sobre las irregularidades cometidas por la empresa Monómeros, donde se solicita la reestructuración de su directiva y se declara la responsabilidad política al gerente Guillermo Rodríguez Laprea, resultó aprobado. Votos nominales que tuvieron distribuidos de la siguiente manera: 11 votos a favor, diputado Juan Pablo Guanipa, diputado Carlos Paparoni, diputado Elías Mata, diputado Eliezer Siri, diputado José Antonio Mendoza, diputado Romy Flores, diputado Dianora Figuera, diputada Fátima Suárez, diputada Nora Bracho, diputada María Gabriela Hernández, diputada Milagro Eutela. Votos salvados: diputado Juan Guaidó, diputado Sergio Vergara, diputada Olivia Lozano, diputada Sonia Medina. Votos en contra: diputado Carlos Beribeiza, diputado Macario González, diputada Dayaiza Aray. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la condena de Juan Requesén y la persecución contra Julio Borges, ambos diputados de la Asamblea Nacional 2015. La condena a otros 16 venezolanos inocentes y la persecución contra la periodista Carla Angola. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Sergio Vergara, quien tildó de ilegal y arbitraria el dictamen judicial que condena a cumplir 8 años de prisión al diputado Juan Requesén. Argumentó que esta sentencia se agrava por la violación de su inmunidad parlamentaria, que sin juicio de antemérito y sin allanamiento a su inmunidad, la hace completamente nula. Es primera vez que se sentencia a un diputado en ejercicio sin que se haya habido un juicio de antemérito, no solo por ser inocente, sino porque eso prevé la Carta Magna. Acotó el parlamentario, quien a su vez denunció que el Ministerio Público de la dictadura no demostró responsabilidades de los delitos por los cuales fueron acusados los diputados, el diputado Requesén y las 16 personas sentenciadas. La juez Jenny Carolina López Mesa no tenía cómo condenarlos. No hay pruebas que los incrimine. Han debido ser absueltos, subrayó. Señaló que durante el proceso de este juicio infame, tanto Requesén como las 16 personas inocentes condenadas están secuestradas por la dictadura y han sufrido de forma sistemática y reiterada violaciones de sus derechos humanos, tortura, hostigaciones, daños físicos, psicológicos y otras formas de agresión. En este sentido, pido denunciar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de estas vejaciones y atrocidades contra los acusados. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Richard Blanco y Yajaira Castro de Forero, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate en defensa de los trabajadores venezolanos ante el robo hecho por la dictadura a través del instructivo de ONAPRES. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dayaiza Aray, quien manifestó su solidaridad, reconocimiento y respaldo a todos los trabajadores del sector público, quienes con convicción, valentía y responsabilidad de lucha por sus justas reivindicaciones laborales y beneficios ya adquiridos que les quiere arrebatar
a través del instructivo aplicado por la ONAPRE, por lo que se une a la petición de la masa laboral y exige en nombre de la Asamblea Nacional la derogatoria inmediata del instructivo de la ONAPRE. Indicó que el régimen contravió los convenios colectivos en áreas como bono para uniforme, días festivos de los empleados del Estado, modificó el criterio de las interescalas salariales en un supuesto ajuste del sistema de remuneración pública. En el caso de los docentes, empleados y obreros universitarios, la medida pulverizó el salario en una tendencia irreversible que los acostumbró la expresidenta del CNE, Tibisay Lucena, hoy ministra de Educación. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Héctor Cordones y Rafael Veroz, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 16 de agosto del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración del acta leída por secretaría. Gracias, diputado. Diputado, se considera aprobado. Tenemos 2 puntos de información. El primero a cargo de la diputada Yaritza Aray. Adelante, diputada Aray. Buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, junta directiva, colegas parlamentarios. Una vez más somos testigos cómo en los distintos estados del país, en las estaciones de servicios vuelven a proliferar las colas para que los ciudadanos puedan surtir de combustible sus vehículos y realizar la movilización necesaria que pone en funcionamiento todo el aparato productivo, económico y social de la nación. Vemos cómo tienen los ciudadanos que permanecer durante horas, días enteros para poder lograr llenar los tanques de sus vehículos ante un régimen que, lejos de solventar esta situación, la profundiza. El caso que vimos, por ejemplo, en la refinería El Palito de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, da cuenta del retiro de aproximadamente 800 trabajadores para ser sustituidos por una propuesta de mano de obra iraní, de acuerdo a un convenio que está en la mesa del régimen de Nicolás Maduro con esta nación, que conocemos evidentemente también ha venido surtiendo de combustible ante la falta de producción que tenemos en el país. Es innegable las relaciones que tiene el gobierno iraní con el régimen venezolano. A estos niveles de ya también ser parte y de incorporarse en la industria petrolera para supuestamente poder normalizar la producción de gasolina que desde hace tiempo padecemos y que no se va a recuperar mientras siga no solamente este modelo, sino este sistema que destruye y que ha acabado con los recursos más importantes de Venezuela. Es por ello que hoy alertamos nuevamente. En Venezuela vuelve a verse una situación de carencia de gasolina mientras sigue el régimen de Nicolás Maduro solamente cumpliendo con lo poco que se produce los compromisos internacionales que bien sabemos tiene con el régimen cubano para dejar a los venezolanos en este estado de tener que sucumbir es a el surtir en interminables colas y por supuesto a discreción de quienes manejan la distribución de la poca gasolina que tenemos en este momento en el país. Desde esta legítima Asamblea Nacional
diputada por el Estado Carabobo, levanto mi voz una vez más para denunciar esta situación que agrava de manera contundente la ya crítica y precaria ausencia, carencia de producción de combustible y que limita la movilidad y el funcionamiento íntegro de todo el aparato de desarrollo del país. Alertamos pues que hay nuevamente esta carencia, mientras en paralelo se anuncian la posibilidad de unos acuerdos energéticos que todavía desconocemos y que no sabemos hasta qué punto puedan solventar esta situación que tiene a los venezolanos en verdadero estado de desesperación y sobre todo en estado de indignación, porque seguimos siendo utilizados, seguimos siendo manipulados para depender exclusivamente de lo que al régimen le provoca y lo que el régimen estima. Es necesario y urgente que podamos verdaderamente brindar una propuesta para el país que nos conduzca a el cambio de este modelo para devolverle a los venezolanos el nivel de la industria petrolera que tuvimos durante tantos años y que nos merecemos esta generación y las generaciones futuras para el desarrollo y bienestar de toda la nación. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yaritza Aray. Tiene la palabra el diputado Gilbert Caro. Adelante, diputado. Buenos días, pueblo de Venezuela, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, colegas diputados. En especial quiero mandar un saludo a todos los presos políticos, en especial a los militares que están resistiendo la tortura, que el régimen dictatorial continúa arremetiendo contra ellos. También mi solidaridad con los excarcelados y todos los que han salido de prisión, que están sufriendo las graves lecciones que dejan las torturas en prisión, como mi hermano Renzo Prieto. Hoy quiero alzar la voz y que el mundo conozca un poco de un gran hombre. Vasco da Costa acaba de perder la vida producto de las consecuencias que trajo la tortura en las prisiones. Cuando digo las prisiones es porque Vasco era llevado de un lugar a otro. Y quiero contarles una anécdota, porque Vasco da Costa era un ser humano ejemplar. Vasco da Costa era un hombre que resistió. Y si hoy Vasco da Costa estuviese vivo, Vasco da Costa diría lo que siempre dijo en prisión, que el socialismo no sirve. Y por haber dicho que el socialismo no sirve y mantener una ideología distinta a la del régimen de Nicolás Maduro, Vasco da Costa fue torturado. Y la anécdota era que yo nunca conocí a Vasco personalmente, nunca lo vi físicamente. Pero hermanos y colegas diputados, Vasco da Costa siempre fue una referencia cuando a mí me estaban torturando, cuando a mí me estaban aislando, cuando en mi cuerpo estaban infringiendo las torturas que el régimen bien sabe hacer, aislamiento, no veía a mi familia, una comida que muchas veces tenía gusano, cuando nos torturaban con consignas chavistas, Vasco resistía. Por eso quiero decirles que no conocí personalmente a Vasco, pero era una referencia cuando los presos y los torturadores me decían: Gilbert, si a ti te están torturando, a Vasco le están dando más duro. Y quiero que el pueblo de Venezuela recuerde cuando a Vasco da Costa le echaron excremento en su vista y casi pierde un ojo, producto de un hongo que estos torturadores hicieron, humillando a Vasco o intentando humillar a Vasco, pero Vasco siempre estuvo en pie. Y esta anécdota se las cuento porque cuando supe la noticia del fallecimiento de mi hermano Vasco da Costa,
créame que me embargó un profundo dolor a pesar de que nunca lo vi. Pero un profundo dolor como la muerte de un familiar. Y lloré a Vasco. Y continúo en mi interior llorando a Vasco. Como continuamos llorando los muertos del Darién. Como continuamos llorando a los jóvenes que cayeron en las calles. Continuamos llorando a Neomar. Continuamos llorando a Pernalete. Continuamos llorando a muchos de nuestros hermanos. Pero eso tiene que ser la fuerza y el motor para mantenernos en pie. Yo no tolero que muchos de los ciudadanos venezolanos, entre esos los músicos, los artistas y también los políticos con P minúscula, se prestan para decir que en Venezuela todo está bien. No, en Venezuela nada está bien mientras que hayan muertos como Vasco da Costa. La resistencia existe, la tortura existe, la falta de expresión existe hoy en Venezuela. La falta de democracia existe, un CNE que no es independiente, políticos que se prestan para recibir dinero y postularse y hacer una oposición acomodaticia porque cambiaron un poco de seguridad por libertad. Pero déjenme decirle, colega diputado, hermanos y pueblo de Venezuela, todo aquel que cambia un poquito de seguridad por libertad, tarde o temprano la dictadura le arrebata la seguridad y también la libertad. Empresarios que se prestan a la sinvergüenzura de decir que en Venezuela todo está bien. Políticos que se prestan para decir que todo está bien. No, que vengan aquí a la selva del Darién, que vengan a las calles de Miami donde estamos recogiendo a nuestros hermanos ciudadanos y que hablen con Anita, la hermana de Vasco, para ver si eso está bien. Eso no está bien, hermanos venezolanos, y mientras eso no está bien, nosotros tenemos que seguir luchando por la democracia de Venezuela. Tenemos que arrebatarle a Nicolás Maduro la presidencia para en el territorio seguir luchando, porque Nicolás Maduro tiene en Miraflores una rosca, pero nosotros con nuestro presidente encargado Juan Guaidó hemos dado la batalla y lo respaldo 100%. Aprovecho estas palabras para felicitarlo, para darle todo mi respaldo en su transparencia, porque me consta y estoy 100% seguro que nuestro presidente Juan Guaidó no es un hombre corrupto, es un hombre honesto. Y por eso, y nuestra lucha a favor de los presos políticos, nuestra lucha a favor de la vida, hoy les digo que nuestro hermano Vasco da Costa pasó a mejor vida. Nosotros seguimos luchando, pero los ideales de Vasco siempre permanecerán en pie. Y estoy seguro que si hoy Vasco estuviese aquí, estuviese resistiendo como sabía hacerlo. Vasco era contestatario. Vasco nunca hizo el orden cerrado que los chavistas Iris Valera mandaba hacer en las cárceles. Y déjeme decirle, señor Jorge Rodríguez, Iris Valera, Diosdado Cabello y a toda la plana mayor, nosotros venceremos esta batalla. Nosotros estamos en resistencia y vamos a continuar luchando en el terreno que quieran. Nos van a ver. Muchas gracias, colega diputado. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Fuerza y fe que Vasco está vivo en nosotros y Vasco seguirá vivo. Dios me lo bendiga. Anita, su hermana, que reciba toda la fuerza de nosotros. Vasco, Dios te bendiga para siempre, hermano. Seguiremos luchando en pie, en resistencia, con la fuerza y la moral en alto. Muchísimas gracias, colega diputado. Muchísimas gracias, diputado Gilbert Cada, por esas sentidas palabras a un preso político, a un hombre libre, sin duda, que resistió no solamente torturas, persecución, quitarle tiempo justamente con su familia, pero nunca se doblegó. Quiero solicitar a esta Cámara un minuto de silencio entonces, en nombre del Parlamento Nacional y por los presos políticos, por los perseguidos, porque hoy resisten, pero una sociedad que no se rinde, sobre todo, que no irá de rodillas, sino estará levantada de frente, con la cabeza mirando el horizonte, con los pies en la tierra y buscando soluciones a esta crisis como lo hizo Vasco. Así que, por favor, secretario, inicia el minuto de silencio. Márquelo, por favor. Inicia el minuto de silencio.
Finaliza minuto de silencio. Gracias, secretario, y gracias, colegas parlamentarios. De lectura, por favor, secretario, la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre la entrega de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables venezolanas a los iraníes por parte del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre el asesinato de indígenas venezolanos ocurridos en las últimas semanas. Tercero, debate sobre los múltiples apagones eléctricos que ocurren cada día en todo el territorio venezolano y que afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la propuesta de orden del día leído por secretario. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada la propuesta de orden del día, con lo cual, secretario, por favor, de lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la entrega de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables venezolanas a los iraníes por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Olivia Lozano. Adelante, diputada. Señor presidente, estimados colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy una de las razones que nos convoca a los legítimos parlamentarios electos en el año 2015 y particularmente a mí es la gravedad del problema de entrega a nuestra soberanía nacional. Nuestras alarmas se han vuelto a encender al respecto de los anuncios de la promulgación por parte del régimen de Maduro de la Ley de Superintendencia de las Zonas Económicas Especiales que dan marco legal a la entrega del territorio nacional a inversionistas e intereses extranjeros y regímenes totalitarios. Los recientes anuncios hechos durante el mes de julio por parte del viceministro iraní para Asuntos Económicos sobre la entrega por parte del régimen de Nicolás Maduro al régimen teocrático de Irán de 1 millón de hectáreas de tierra en el marco de recientes acuerdos por 20 años. Sí, por 20 años, firmado entre las partes, da cuenta de la entrega de nuestra soberanía a los regímenes que representan el totalitarismo global a cambio de soporte político y militar de manera turbia y al margen del control parlamentario que debe ejercer este Parlamento, lo que hace nulo de toda nulidad cualquier acuerdo. Esta relación y estos acuerdos no dejan de tener su lado cínico, sí, cínico. Escuchen bien, al manifestar el dictador Nicolás Maduro que esto tiene como propósito ulterior la soberanía alimentaria de los pueblos de Irán y Venezuela. Una soberanía alimentaria que destruyeron con la expropiación de tierras productivas y de la industria agroquímica, con el firme propósito de hacer depender de una economía de puertos que les permitiera generar relaciones de dependencia alimentaria de la gente con el régimen, como chantaje y control social. Una destrucción que llevó a la miseria al agricultor venezolano, destacando el emblemático caso de Franklin Brito, quien murió bajo custodia de un régimen atroz, sin dejar de denunciar el robo de sus tierras y manteniendo su dignidad intacta. Importante es recordarlo siempre, siempre en nuestras memorias. Este nuevo episodio violatorio de nuestra soberanía nacional y nuestra Constitución se suma a otros eventos con apariencias legales que han consolidado el corporativismo criminal y totalitario para llevar a efecto la explotación y esquilmado de nuestros recursos minerales y poder evadir las sanciones y obtener nuestros recursos para la sustentación de sus regímenes totalitarios y criminales, como ya lo dije. Señor presidente, colegas diputados, la entrega de 1 millón de hectáreas por parte de la cleptocracia madurista al régimen de Irán no es un hecho aislado. Es parte de otros acontecimientos que configuran una matriz totalitaria que busca penetrar e influir en nuestro continente para desmantelar los valores occidentales de libertad,
democracia y derechos humanos, y darle soporte y permanencia a los regímenes totalitarios de Nicaragua y Cuba y Venezuela, y a otros que recientemente le hacen guiños, carantoñas, lisonjas, y se convierte en un hecho grave, muy grave. En junio, Nicolás Maduro visitó Irán, donde mantuvo conversaciones con el presidente iraní Ebrahim Raisi, y ahí manifestó en una rueda de prensa conjunta, abro comillas, tenemos grandes frentes de cooperación entre Irán y Venezuela, a nivel energético, de petróleo, del gas, de las refinerías, de la petroquímica, a nivel financiero y a nivel de defensa, cierro comillas. Una clara confesión de las violaciones a nuestra soberanía nacional y contraviniendo lo taxativamente expuesto en el artículo numeral 13 de nuestra Constitución vigente, que reza: el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros sujetos de derecho internacional. Y el artículo 11, que expone la soberanía plena de la República, se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial y áreas marinas interiores históricas. Colegas, es responsabilidad de esta Asamblea continuar defendiendo los intereses de nuestra nación y de todos los venezolanos, así como también continuar denunciando, señalando y alertando a los venezolanos y países democráticos y aliados de nuestro continente las pretensiones del totalitarismo global. Necesario también el foco y llevar el peligroso inventario de alianzas criminales de Maduro, que no solo afectan la integridad territorial, nuestra soberanía y los derechos humanos y ciudadanos de los venezolanos, afecta la estabilidad y seguridad regional y la soberanía e integridad territorial de los países vecinos. Oportuno es recordar las sustentadas denuncias hechas en el seno de la comisión que presido por Javier Tarazona sobre la presencia de grupos narcoguerrilleros en 19 estados, muchos de ellos con licencia de explotación mineral y sustracción de oro de sangre, que paralelamente estimula otros crímenes como la trata, el secuestro, el agigato y la extorsión. No podemos seguir permitiendo el desmembramiento territorial. Urge superar los escollos de las diferentes visiones políticas, las diferencias partidistas y las genuinas aspiraciones personales para anteponer los intereses superiores nacionales y de los venezolanos. Consolidar la unidad en torno a la lucha por el rescate de nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía e integridad territorial y nuestra democracia. Es todo, señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación, venezolanos. ¡Viva Venezuela libre! Sigamos. Muchísimas gracias, diputada Olivia Lozano. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo García. Adelante. Señor presidente, colegas diputados, el 5 de julio de 1811 se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, independencia que ha sido traicionada por el régimen criminal que se instaló en nuestro país hace 22 años, al cederle la soberanía nacional a los cubanos, rusos, iraníes, el ELN, la FARC. Y hoy, una vez más, se ratifica esa traición a la independencia venezolana cuando Nicolás Maduro hace entrega de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables a los iraníes. Esa cantidad viene a representar en superficie territorial algo así como el doble de Trinidad y Tobago, la mitad del estado Lara y casi el tamaño de Mérida. Estas tierras se las están cediendo nada más y nada menos que al principal patrocinador del terrorismo internacional, como lo es Irán, violando totalmente nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 13 establece: el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado,
ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Así como entregaron el Esequibo a Guyana, ahora entregan parte del territorio también a los iraníes. Todas estas entregas de territorio se tipifican como delito de traición a la patria, por el cual algún día más temprano que tarde tendrán que responder traidores, 1000 veces traidores. La entrega de tierras a los iraníes se realiza bajo el pretexto de cultivarlas, algo totalmente falso. Todos sabemos que los iraníes lo único que cultivan muy bien es el odio, su sed de venganza, venganza contra la civilización occidental, y encontraron en los comunistas de Venezuela su mejor aliado para cometer sus abominables aberraciones. Los iraníes juraron vengarse una vez más de Occidente, tras aquella operación que acabó con la vida de uno de sus hombres fuertes, el general Soleimani, comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Los norteamericanos no pueden olvidar esa amenaza. Con ese 1.000.000 de hectáreas de tierra que Maduro le dio a Irán, crece inmensamente el peligro para la civilización occidental, para Venezuela y para el mundo. No tengo duda de que en esas tierras se instalará el Estado Islámico, y esa será la base principal de sus operaciones para ejecutar su añorada venganza contra los norteamericanos y los demás actos terroristas en contra del hemisferio. En este sentido, las democracias no pueden seguir inertes ante esta alianza de Irán con el régimen venezolano. Es por estas circunstancias que, como diputado de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y como miembro de la fracción 16 de julio, hacemos el llamado a la Organización de los Estados Americanos, institución garante de la paz y la seguridad del continente, a los países integrantes del TIAR y sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica, para que se activen todos los mecanismos necesarios a objeto de frenar a estos criminales. En ustedes recae gran responsabilidad de lo que pudiera suceder a millones de familias. Es momento de actuar, y actuar con fundamento en el principio universal de la responsabilidad de proteger y el Tratado de Asistencia Recíproca TIAR. Mañana puede ser muy tarde. No es aliviando las sanciones que podemos expulsar la tiranía del poder. Por el contrario, es acentuándolas mucho más como parte de las estrategias de fuerza para salir de estos criminales del poder. Es momento de desempolvar la doctrina Monroe. América para los americanos. Que Dios bendiga y proteja a América. Que Dios bendiga y proteja a Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo García. Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios. En los días del descubrimiento del consabido caso del avión venezolano adquirido a Irán, Maduro Moros visitó los lejanos predios persas. Se dijo de numerosos acuerdos suscritos, pero es que ya sabemos del hábito de este siglo socialista respecto a la suscripción de cualquier número de acuerdos comerciales, ambientales, militares o de cualquier otra naturaleza, imprecisos y baladíes, conociéndose los más graves y sustanciales cuando ya es demasiado tarde, según la escuela cubana, por cierto, fundada por Chávez Fría, al casi constituir una confederación con la República Comunista de Cuba. A principios de julio, la prensa extranjera supera las barreras de la censura, el bloqueo informativo y el mismo idioma para informarnos de la cesión de 1.000.000 de hectáreas del territorio venezolano a favor de la República Islámica de Irán. Por supuesto, funcionarios persas no revelaron los volúmenes de inversión ni las proyecciones económicas de lo que se presume o pretesta como una propuesta agroindustrial. Por supuesto que la cesión de 1.000.000 de hectáreas del territorio nacional
viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Tierras, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, entre otros instrumentos de orden legal. Consabido, el artículo 13 constitucional no permite ceder, traspasar, arrendar, enajenar en forma alguna nuestro territorio. Y así quedó aprobado por el constituyente de acuerdo al acta número 24 del 20 de octubre de 1999 y 42 del 12 de noviembre de 1999. Por cierto, vale la pena subrayar que en la sesión del 20 de octubre de 1999 se leyó un informe de la Comisión Asamblea arbitraria y revanchista del régimen que ha predominado en el presente siglo venezolano. Empleamos algo más que una metáfora al referirnos a un hangar de 1 millón de hectáreas, que es lo que está en juego. No hay fórmula alguna que permita constitucionalmente, ni siquiera la más atrevida y absurda interpretación, ceder territorio venezolano a una potencia extranjera. Y finalmente, de nuevo constatamos que las dictaduras, ellas se dan las constituciones para luego violentarlas, y que buena parte del constituyente de 1999 directa e indirectamente está ejerciendo el poder hoy en Venezuela, cediendo criminalmente el territorio nacional. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Luis Barragán. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Adelante, diputado. Buenos días, señor presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Acudo ante esta instancia legítima a realizar algunos aportes para la discusión institucional y pública que debe hacerse para dar a conocer y evaluar con toda la nación venezolana la presunta asignación de 1 millón de hectáreas de tierras de nuestro país para ser cultivadas por Irán, o para Irán, o ambos objetivos inclusive, conforme a un acuerdo firmado por Maduro con el gobierno iraní en el marco de un supuesto convenio de cooperación suscrito con vigencia de 20 años. Este oportuno debate debemos hacerlo a pesar de la negación de Nicolás Maduro y sus cómplices de informar de forma transparente y diáfana sobre qué es lo que han hecho y qué pretenden con ello. Pues como siempre, el ejercicio del poder en sus manos solo prevalece la política del misterio, de la opacidad, del silencio en todas sus acciones. Lo que abunda en este momento son preguntas sin respuestas. Sin embargo, en el contexto que conocemos, podemos ubicar varios hechos incontrovertibles que nos permiten prender las alarmas frente a nuevas acciones violatorias de la Constitución Nacional y en detrimento de los intereses de los venezolanos y por demás en menoscabo de nuestra soberanía. En efecto, en el mes de junio de este año, en el marco de la gira por varios países antioccidentales que realizó Maduro, pudimos ver por medios internacionales que firmó en Teherán, conjuntamente con el presidente de Irán, un presunto acuerdo de cooperación entre ambos países, pretendiendo comprometer a Venezuela por 20 años. Sin referir los detalles del objeto de tal convenio, se limitaron a señalar que era respecto a diversos sectores, incluidos petróleo, petroquímica, turismo, alimentación y tecnología. Nos llamó la atención que en entrevistas dadas por Maduro hizo referencia a la calidad de nuestras tierras, a la disponibilidad del agua y a nuestro clima.
haciendo énfasis de las situaciones adversas y desérticas de las tierras de Irán, dejando ver entre líneas lo conveniente que sería para Irán que produjera en nuestro país. Es decir, abriendo las puertas a lo que se ha señalado como un plan de cultivo extraterritorial por parte de Irán. Ahora bien, del contenido y alcance de los presuntos acuerdos nada se sabía, hasta que el viceministro iraní para Asuntos Económicos, la primera semana de este mes de agosto, indicó, conforme una declaración dada a una agencia de noticias, que Nicolás Maduro permitiría a Irán usar 1 millón de hectáreas de nuestro país para que ellos la cultivasen. En efecto, el alto vocero y personero iraní señaló claramente que Maduro pretende comprometer a nuestro país en proporcionar a Irán 1 millón de hectáreas de tierras de cultivo. Por parte de los responsables de tamaña barbaridad, la respuesta fue el silencio absoluto. Hasta este miércoles pasado, que Castro Soteldo, presunto ministro de Agricultura y Tierra, se atrevió a romper el ministerio de una operación que seguramente él adelanta. Pues también entre líneas había dicho Maduro en el viaje de Marra que ese nefasto personaje que conocemos muy bien en portuguesa tenía 2 objetivos al haber ido con él a Irán. Uno, hacer supuestamente acuerdos para cooperación en transferencias tecnológicas, pero no dijo el segundo cometido, se lo cayó convenientemente, para no dejar en evidencia lo que todo apunta, que sería invea flagrantemente el artículo 13 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe tal actuación por ser violatoria a la soberanía nacional. Castro Soteldo siempre ha sido juez, parte, verdugo y gestor de las llamadas alianzas estratégicas, entre comillas, con personeros de la agroindustria nacional. Dijo que la entrega del 1 millón de hectáreas nacionales no son sino lo que él llama, y señalo citándolo, el proceso de internacionalización de la agricultura. ¿Con qué se come eso? Porque la agricultura es un proceso de producción y explotación primaria de los recursos propios y naturales de un territorio que pertenece a una nación de ámbito público o privado, pero que nunca habíamos oído o sabemos qué significa eso de agricultura internacional. También señaló que es en procura de la inversión internacional y de la exportación. ¿Inversión de quién y en qué? ¿Para financiar a quién? ¿Bajo qué condiciones? Y soltó también la perla. Hay la confusión, la creencia de la gente que nosotros le vamos a regalar la tierra a los demás. No. Es decir, que hasta ahora el gobierno de Maduro lo único que ha negado es que la negociación que pretenden hacer sea gratuita, porque según ellos no se está regalando la tierra. Ahora bien, dentro del análisis que prácticamente a ciegas estamos haciendo, por conjeturas extraídas de lo declarado, hasta hoy nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones de ese presunto acuerdo? ¿Por qué tanto silencio? ¿Cómo es que nos enteramos mediante la declaración de un ministro iraní que se pretende expandir la frontera agrícola de producción de Irán a costa de los intereses de los venezolanos? Lo único que está claro es que se pretende que 1 millón de hectáreas venezolanas las produzca Irán. Asimismo, podemos inferir que lo callaron porque saben que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional, porque sirve sin duda además para entronizar condiciones de competencia desleal en detrimento de los productores agrícolas venezolanos. En tiempos donde en Portuguesa, por ejemplo, han venido proponiendo leyes tributarias contrarias a la producción nacional, tratando de imponer, sí, el principio de la legalidad, contribuciones a los productores nacionales. Estaríamos también en presencia de un financiamiento extranjero para favorecer la producción extranjera con el concurso del uso de nuestra tierra. Por lo tanto, podríamos hablar de que se planea una producción extranjera priorizada ante la producción nacional, por lo que tanto contraría a la soberanía agroalimentaria, utilizando irónicamente objetivo como razón de esta negociación. La negociación es en contra de los venezolanos porque seguramente solamente pretende hacer más rica a la oligarquía que se ha instaurado en Venezuela con el manejo de los alimentos, en exportaciones hasta clandestinas,
que solo benefician a un grupito de privilegiados. Por otro lado, ya en el pasado hemos sido testigos de corruptelas amparadas en convenios con Irán. Basta recordar el Banco Binacional Iraní-Venezolano, el llamado Fondo Único Binacional Irán-Venezuela, además de que en este punto traigo a colación un ejemplo de lo que se dijo sería una de las industrias fundamentales para la producción agroalimentaria, la llamada planta madre Guanaguanare, ubicada en Guanare, estado portuguesa, que significó una inversión millonaria en dólares, proyectada, construida y dotada por el convenio de Chávez con Irán, y la que luego de su inauguración estaba bajo la conducción de personas de nacionalidad iraní, encargadas de la supuesta puesta en marcha y la formación del personal, por ser ellos los contratistas y tratarse de su tecnología, habiéndose retirado de su compromiso con el arranque de la planta y después de haber obtenido jugosos dividendos, dejando otro elefante rojo abandonado. Por último, no puedo dejar de considerar lo negativo que es para los intereses de nuestro país y para la seguridad nacional conforme a las repercusiones geopolíticas y los intereses inconfesables que repercuten estos acuerdos con países señalados por los sistemas universales de protección como sujetos que violan los derechos humanos, sancionados como terroristas y señalados por apoyar a los gobiernos totalitarios. Venezuela es, en sus convicciones y en su estructura fundamental, un país de vocación democrática, libre y soberana, que no se doblega a los intereses de un grupito y que está integrada por miles de productores nacionales que con mucha fortaleza y gran vocación se han dedicado a mantener y sortear los distintos ataques a la producción nacional, entre ellos el despojo de millones de hectáreas productivas a sus legítimos dueños, la estafa a los pequeños productores con políticas incoherentes que han llevado a la mayoría a la quiebra, que son perseguidos constantemente para despojarlos de sus productos y obligarlos a comercializarlos en donde y con quienes las redes de gobierneros decidan, para que ahora además vengan a pretender entregarle 1 millón de hectáreas a extranjeros, que vienen a favorecer a los que asfixian y someten a la producción nacional, esos a los que no les importa vender el alma al diablo a cambio de su prebenda y negocio, contrarios a los intereses de todos, y además para garantizarle alimentos a los iraníes en desmedro de nuestra población, que registra números vergonzosos de pobreza crítica y desnutrición. No, Castro Soteldo, no te creemos que esta nueva argucia tuya y de Maduro sea para garantizar la soberanía agroalimentaria y para producir el 100% de los alimentos que necesitamos, porque es evidente que este movimiento contraría los intereses de la nación. Es una verdadera traición a la patria y una estafa a los intereses de los productores venezolanos. Es un nuevo golpe a la Constitución Nacional y nada de lo que hagan para ocultarlo es capaz de disfrazar semejante ilegitimidad. Tienen demasiados años robando en nombre de la soberanía agroalimentaria y ahora pretenden entregar hasta nuestro territorio nacional. Ante estas pretensiones es fundamental denunciar la violación de nuestros derechos, resistir apegados a nuestras garantías constitucionales y acompañar y organizar el descontento que existe para derrotar esta nueva arremetida en contra de los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada María Beatriz Martínez, que además conoce profundamente la situación del campo en el país, a los que intervinieron en este punto muy importante. Miren, algunos datos adicionales. Para Venezuela, expropiación, no solamente la que luchó y la que combatió, por ejemplo, Franklin Brito, a esta dictadura literalmente dejó morir de hambre luchando por sus derechos. Miren que nadie se muere de hambre para morir, para vivir dignamente. Ese es el propósito de Franklin Brito cuando entregó su vida, incluso por lo que creía. Expropiaron empresas importantes en el agro, en el caso de Avisleña en su momento, tierras productivas que nunca fueron compensadas. Hoy todas esas tierras baldías, empresas destruidas y el campo abandonado. Como consecuencia, escasez, alto costo de vida, hambre. Hoy 74% de pobreza extrema, 94% de pobreza en el país, 7 millones de migrantes y refugiados. Eso es lo que representa la dictadura de Nicolás Maduro. Debo decirlo de esta manera. Maduro, el más apátrida y la deshonra más grande que ha tenido Venezuela, y también debo decir de alguna manera su ejército libertador. Entrega tierras
discrecionalmente a un país señalado además por ser financista y promocionar el terrorismo. Importa un conflicto ajeno al continente americano, no solamente entregar tierras venezolanas, pero también en alojar, por ejemplo, juegos supuestamente de guerra, simular una guerra en territorio americano para perturbar de alguna manera no solamente la tradición de paz de América Latina, sino también dar una cachetada en la cara a venezolanos que hoy protestan por su salario en las calles. El caso de los profesores. Despilfarran dinero entonces de, bueno, alojando, hospedando supuestos juegos de guerra que son no son más que la promoción de Putin a su aparato de guerra y su amenaza global a la estabilidad del planeta. Maduro promociona así entonces el terrorismo y la guerra en el mundo. Maduro promociona de esa manera entonces una amenaza y se hace parte de una amenaza global, que es lo que representa hoy la invasión a Ucrania de manera injusta, dolorosa para todo el planeta, cuando se hace parte entonces de entregar, ceder territorio de manera apátrida, de manera vendepátrida, lo que representa hoy precisamente Nicolás Maduro, y además para congraciarse con Vladimir Putin, hace parte a la Fuerza Armada Venezolana de estos supuestos juegos de guerra. Un mensaje aparte para esos soldados y militares venezolanos. Hoy Maduro es una deshonra al militar venezolano. Maduro es una deshonra al uniforme libertador en este momento que atraviesa la humanidad y en este momento que atraviesa Venezuela. Basta hacerse parte de una dictadura que antepone sus negocios con Rusia, con Irán, a la soberanía y a la constitución venezolana. Esa es la tragedia hoy que atraviesa Venezuela ante esta dictadura. Y el objetivo de Maduro es muy claro. Maduro tiene que pagar por el avión que fue incautado. Maduro tiene que, además, por cierto, avión incautado, no vayan a disfrazar ahora el avión de diplomático, como hicieron con Alex Saab, por cierto. Es un avión incautado por tener vínculos con el terrorismo internacional, luego de formar parte de la flota de Mahan Air, y además que en su tripulación estén personas señaladas por terrorismo. Entonces Maduro sencillamente traslada ese conflicto a América. Maduro tiene que pagar favores a Irán y a Rusia de lavado de dinero, de tratar de saltar sanciones señaladas por corrupción y delitos de lesa humanidad, mientras los venezolanos exigen en las calles, como los profesores, como los estudiantes, como los trabajadores públicos. Para nosotros, en el Parlamento Nacional, no solamente expresión de soberanía, el rechazo a esta acción por parte de la dictadura, sino nuestro compromiso con hacer respetar la Constitución. Un momento de dictadura, un momento complejo y difícil para el país, pero que vemos un futuro posible siempre y cuando luchemos unidos. Y ese es el trabajo que tenemos en este momento. Rechazamos categóricamente la presencia de un ejército ajeno al venezolano, hoy sin un rol claro en Latinoamérica, y hacemos, por supuesto, el llamado a ejercer soberanía y respetar la Constitución. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Secretario, por favor, de lectura al siguiente punto de orden del día. Segundo, debate sobre el asesinato de indígenas venezolanos ocurrido en las últimas semanas. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Julio Igarza. Adelante, diputado. Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de nuestra honorable Asamblea Nacional. Saludos, hermanos diputados. Un saludo especial a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela que está conectado a esta sesión virtual. Señor presidente, hermanos diputados, he solicitado este punto de información para conmemorar lo que es el 9 de agosto, que se conmemora el Día Internacional de nuestros pueblos indígenas. Esto gracias a la Resolución General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 49-214, donde se instaura el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
en conmemoración a la primera reunión de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre población indígena realizada en el año de 1982. Además, como diputado del Estado Amazonas, donde conviven más de 20 pueblos indígenas en nuestro estado, y además en saludo a los 8 estados con población indígena de nuestro país. Queremos señalar también, en conmemoración de estos días, que hoy más que nunca se violan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Queremos decirle, señor presidente, que ese capítulo 8 que tanto le costó a los constituyentes indígenas introducir en nuestra Constitución, hoy sencillamente el régimen pisotea y por supuesto borra de el alma de nuestra Constitución. Queremos señalar de manera particular que ya vamos para 3 meses de la masacre de Parimabé en el municipio del Torinoco del estado Amazonas, y a la fecha no hay juicio, no hay responsable y no hay justicia. Pero vamos también para 1 mes del asesinato del líder indígena defensor del municipio Autana, de la organización indígena Oipus Trujillo, bueno, pero que tampoco hay responsable, no hay juicio y no hay justicia. Para ambos casos fueron designados fiscales nacionales con competencia nacional, pero bueno, todos sabemos que es parte del teatro del régimen para tratar de decir que se imparte justicia cuando todos sabemos que no es así. Pero también tenemos que señalar la muerte también del líder indígena Sabino en el estado Bolívar, y todas las muertes de los líderes indígenas en la Gran Sabana, quienes han muerto por el solo hecho de defender lo que son sus territorios, lo que es su gente, lo que es su comunidad indígena, lo que son sus usos y sus costumbres, pero que por estar ubicados en sitios estratégicos donde hay oro, donde hay diamante y donde hay riquezas naturales, sencillamente han sido masacrados y asesinados con complacencia de el que se dice llamar Estado. Nosotros, señor presidente y hermanos diputados, seguimos hoy más que nunca en la lucha por la democracia, por la demarcación de nuestros territorios y hábitat, por la libertad, por la justicia de todos estos líderes que han sido asesinados en estos últimos años de este régimen, pero que también entendemos que hoy más que nunca Amazonas y Venezuela se levanta en defensa de nuestros derechos constitucionales y honramos la memoria y la lucha de todos estos grandes líderes que han muerto defendiendo lo que son sus derechos ancestrales, pero que también son derechos constitucionales. Es todo, señor presidente, es todo, hermanos diputados. Muchísimas gracias, diputado Julio García. Tiene la palabra el diputado Romero Guzmán. Adelante. Buenos días, colegas diputados de la Legítima Asamblea Nacional 2015. Saludos, presidente Juan Guaidó, a toda Venezuela. Hoy me dirijo a todo el país para hablar de aquellos indígenas que fueron asesinados, masacrados, y que ya no están con nosotros, ni tampoco en sus comunidades. El dirigente indígena Virgilio Trujillo Arana, perteneciente a la etnia Piaroa, organizador y miembro de la Guardia Ancestral Territorial, que denunciaba y no estaba de acuerdo con la presencia de la guerrilla colombiana en su comunidad, hoy no está con nosotros. Virgilio ha sido asesinado. Virgilio defendía los derechos y sus tierras, pero fue asesinado por esos grupos irregulares que hoy denuncian. ¿Cuántas veces hemos denunciado a esos paracos, a esos delincuentes, a esos militares venezolanos que se les calla la boca por una cuota de dinero por parte de estos asesinos para que no actúen? También vamos a recordar
al hermano indígena Sabino Romero, que fue asesinado en una carretera en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, por mandato del mismo régimen de Nicolás Maduro. Terratenientes mafiosos, y que nadie sabe cuál es el paradero del expediente de Sabino Romero actualmente. Para muchos, los indios, como nos llaman, somos tratados como personas sin derechos, y eso que tenemos leyes en la Constitución, pero no somos reconocidos. También la muerte de los 4 Yanomamis, que lamentablemente los mataron por un router, por un wifi, los asesinaron. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los expedientes de esos militares asesinos que allá en el Alto Orinoco les sesgaron la vida? Quieren aplicar o tapar el sol con un dedo, pero esta vez lo quieren hacer con bolsas de comida, como si los hermanos Yanomamis no valieran absolutamente nada. El caso de los 7 pemones asesinados allá en la Gran Sabana por este régimen, donde habían y estaban comprobados que presos de cárceles de alta peligrosidad portaban uniformes de guardias nacionales. La muerte de Virgilio, Sabino, los 4 Yanomamis y los 7 pemones han quedado en el olvido y quedarán impunes. Los indígenas carecen de todos los derechos. Además, sus tierras son arrebatadas por la delincuencia. Nosotros, desde esta tribuna y todos los medios de comunicación social del país, lo hemos denunciado. El arco minero está asesinando a todas las comunidades indígenas. Mis hermanos indígenas necesitan mucha protección. El régimen ha maltratado nuestros derechos, como es el caso recordado en el 2016 de los 3 diputados de Amazonas que ganamos las elecciones parlamentarias en el 2015, pero también pisotearon al pueblo de Amazonas, al pueblo de Apure que nos eligió, pero los colegas Juli Garza, Nirma Guarulla y mi persona Rommel Guzamana nos mantuvimos de pie por defender nuestros derechos y del pueblo que siempre está allí apoyando la democracia y apoyando a los hermanos indígenas de la zona sur del país. Es necesario seguir denunciando a todos aquellos que quieren acabar con nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos aborígenes y que nos necesitan actualmente. Y les hago un llamado a todos los jueces, fiscales, abogados de la República que se pongan a la orden de los hermanos indígenas para que actúen y defiendan sus derechos. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Guzamana. Tiene la palabra el diputado Rommel Flores. Buenos días, ingeniero Juan Guaidó, presidente de esta honorable Asamblea Nacional y demás miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social, saludos al pueblo de Venezuela. Quienes decían que en el ejercicio del poder serían un gobierno defensor de los derechos humanos y defensor de nuestras comunidades indígenas, se han convertido en el ejercicio del poder en un régimen de muerte. Desde Miraflores se han mantenido políticas de Estado de persecución, de amedrentamiento, de desplazamiento de nuestras comunidades indígenas, de muerte hacia miembros de dichas comunidades. A través de organismos del Estado y efectivos militares, quienes tendrían la responsabilidad de resguardar los derechos de todos, pero especialmente de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en este caso de nuestras comunidades indígenas, por acción o por omisión, violan los derechos fundamentales de nuestras comunidades indígenas. A través de efectivos militares que han dado muerte a miembros de nuestras comunidades indígenas, pero que no han sido investigados en lo más mínimo. También por omisión, porque se permite mediante grupos irregulares que operan en zonas de Venezuela, desgarrando incluso nuestras zonas verdes y ambientales,
a través de estos grupos también se realizan desplazamientos, persecuciones, violación de derechos y además de eso muertes a miembros de nuestras comunidades indígenas. En los últimos años, en los últimos meses y en los últimos días se han multiplicado las denuncias de miembros de dichas comunidades hacia la violación de sus derechos fundamentales sin que esto sea escuchado por el gobierno que ejerce el poder desde Miraflores. Es por ello que hacemos un llamado nuevamente a toda nuestra comunidad nacional y a todos los organismos del Estado. Hoy, como presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, lo reitero. El llamado es a los organismos internacionales que velan por la protección de derechos humanos, que se están vulnerando, en este caso, los derechos humanos de los más vulnerables de nuestra sociedad venezolana, que son los pueblos indígenas. No solo es que se les violan sus derechos fundamentales, que son los derechos a la educación, los derechos a tener salud, los derechos a tener oportunidades, los derechos a tener sus propias normas de acuerdo a su etnia y a su comunidad. En este caso no se le garantizan ninguno de esos derechos, sino que además son desplazados de sus territorios naturales porque estos se prestan para la explotación de minerales sin garantizar la mínima protección al sistema ambiental. Reitero, el llamado es a los organismos internacionales a voltear su mirada al pueblo venezolano, pero especialmente a los sectores más vulnerables, como en este caso las comunidades indígenas, que están siendo perseguidos y asesinados, en este caso por el régimen que gobierna desde Miraflores. No hay investigaciones algunas, los asesinatos de alguna manera hasta el momento están impunes, no hay ningún tipo de investigaciones, es por lo tanto que las comunidades indígenas están prestando toda la información necesaria para documentar cada violación que se ha cometido a sus derechos y en este caso cada muerte que se ha cometido en contra de uno de sus miembros. Cerremos filas, compañeros diputados, cerremos filas, pueblo de Venezuela, y además de eso, que volteen los organismos internacionales sus ojos a Venezuela para garantizarle los derechos mínimos necesarios a nuestras comunidades indígenas que están pasando por una calamidad nunca antes vista por los pueblos indígenas venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios. Buenos días al pueblo de Venezuela. Gracias, diputados, por expresar la voz en nombre de nuestras comunidades ancestrales, hoy vulnerables a la trata de personas, a la discriminación por parte de la dictadura, la entrega y cesión de territorio, no solamente en el caso de Irán, como lo debatimos en el punto anterior, sino también del ELN, la disidencia de la FARC, o simplemente garimperos extrayendo de manera ilegal oro, que es configurado, como ustedes saben, como hemos denominado no solamente en este parlamento, sino en el mundo entero, oro de sangre, por lo que representa hoy. Esto es un reflejo del asesinato entonces a nuestros indígenas, y mientras Maduro juega a la guerra, provocando al continente, tratando de hacer de eso un debate político, una amenaza creíble para el continente, la realidad es que la guerra es en contra del ciudadano, de los indígenas, que hoy tienen hambre, son asesinados o están siendo desplazados de sus territorios naturales. O, por supuesto, los que hoy resistimos en toda Venezuela. Así que no solamente nuestro repudio, sino nuestra defensa activa, como decía el diputado Guzamana y también el diputado Igarza, dignos representantes de esas tierras, diputados por Amazonas, que también atacó de alguna manera la dictadura en el mismísimo 2015 y 2016. Es una muestra más de lo que hacíamos referencia hace unos minutos, de que hubo una profunda deshonra para Venezuela y la amenaza más grande para nuestro país y el continente entero.
Con esto concluimos este punto del orden del día y pasamos al siguiente. Secretario, tercer y último punto del orden del día. De la lectura, por favor. Tercero, debate sobre los múltiples apagones eléctricos que ocurren cada día en todo el territorio venezolano y que afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para este tercer punto del orden del día tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Gilmar Márquez. Adelante. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy abordando el tema de los apagones eléctricos en Venezuela, es abordar el deterioro de la calidad de vida, es mostrar los logros que deja esta llamada revolución de más de 20 años, que tomó un servicio eléctrico de primera, que hasta se podía vender energía a países vecinos, hoy convertido en un servicio pésimo que demuestra cómo la calidad de vida, cómo los venezolanos lo ven como una de las causas de emigrar en busca de mejores condiciones y de mejor calidad de vida. Porque eso tenemos que decirlo, que tuvimos un servicio eléctrico próspero, de calidad, y que hoy hasta en la Gran Caracas, la capital de la República, donde se decía que no faltaba la electricidad, también vemos cortes eléctricos de muchas horas en muchos sectores de la capital. Esto quiere decir que no se salva nadie del deterioro, que el huracán que llamaron bolivariano lo que ha traído es tristeza, desolación, deterioro en los servicios públicos que debería brindar el Estado a cada venezolano en cada rincón, desde los Andes, desde el Táchira hasta Falcón, desde el Zulia hasta Guayana, debería demostrarse y dársele mejor calidad de vida. Y es ahí donde los venezolanos tenemos que ponernos la mano en el corazón en este momento y entender que una salida democrática de regreso al hilo constitucional en un proceso electoral que permita tener gobiernos donde la descentralización, donde la protección al sector privado, donde se entienda que por encima del venezolano, por encima del derecho a vivir bien, no puede existir. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar claros que tenemos que ir a buscar un proceso electoral para lograr mejorar la calidad de vida de los venezolanos a través de un gobierno democrático. Y por ahí tenemos que decirlo con mucha claridad y con mucha responsabilidad, sabiendo lo que asumimos cuando levantamos la voz en contra de un régimen, que los venezolanos vivimos en condiciones deplorables, que los servicios públicos, hoy tocamos el tema eléctrico, pero que también el tema del agua potable, la vialidad y muchos más están colapsados en Venezuela y sin esperanzas de recuperarse, porque no existe inversión, porque no existe intención, ni existe capacidad ni disposición de poder mejorar la calidad de vida a través de los servicios públicos que se le presta a cada rincón del país. Muchísimas gracias, señor presidente, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Gilmar Márquez. Tiene la palabra el diputado Elías Pesis. Adelante. Muy buenos días, ciudadano presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez, colegas parlamentarios, señores de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Como miembro de esta honorable Cámara, tomo la palabra para hablar del gran problema que seguirá infortunando a los venezolanos en todo el territorio nacional, como lo es las constantes fallas eléctricas. Desde la fracción 16 de julio, siempre estamos al tanto y pendiente de la problemática que esto ocasiona y hace sufrir a la mayoría de los ciudadanos. Un régimen quien solo sabe justificar que las sanciones no le han permitido resolver el problema, pues miente descaradamente. Quiero solamente recordar a dos hechos. Este problema existía y ya se sabía que generaría inconvenientes al pueblo. En el año 2009, siendo presidente el señor Hugo Chávez, y lo entendí cuando en una cadena nacional anunciaba que los empresarios que no tuvieran la capacidad propia de generar energía no iban a poder trabajar.
porque ya en esos momentos sabía que todos los recursos se dilapidaron y se gastaban en la famosa revolución, que nos ha costado el futuro de varias generaciones. Solo quiero hacer una pregunta, o una reflexión más bien. Ya en el país han desaparecido más de 7.000 industrias y más de 12.000 empresas a nivel nacional. Y estimamos que ya más de 6 millones de venezolanos emigraron a otros países. Hay que hablar de un punto álgido. Con todo, y estos planteamientos siguen los cortes y las fallas. Y más excusa. Solo hagamos un ejercicio mental. Imaginemos a todos, o por lo menos una gran mayoría, volvieran, y que un sector del país, vamos a hablar de Guyana, solamente la mitad de las empresas de Guyana, el 70% del país quedaría a oscuras. Por esta razón, también recuerdo que en el año 2011, cuando apagaron Sidor, en ese momento ya la corrupción había hecho estragos en un sistema eléctrico nacional, herencia de nuestros antecesores, quienes tuvieron la visión y la misión de crear una gran red eléctrica envidiada por toda América Latina y por el mundo. Ya en este punto que vivimos, no hay excusas. Venezuela no se arregló. Trabajar y vivir en condiciones sin los servicios básicos y solo pensar que en los hogares muchos pierden sus aparatos eléctricos y, más terrible aún, sus alimentos que con mucho esfuerzo les cuesta conseguir. Propongo a esta honorable Asamblea Nacional que por medio de la Comisión de Contraloría, basada en investigaciones anteriores, hagamos público los hechos de corrupción tanto de los ministros asignados y ubicar estos capitales robados al glorioso pueblo de Venezuela y se pongan al resguardo bajo el tutelaje de esta gran Cámara. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Esis. Tiene la palabra la diputada María Concepción Molino. Presidente Juan Gerardo Guaidó y compañeros miembros diputados de la Comisión Delegada. El día de hoy intervenimos sobre la discusión de los apagones constantes a los cuales está sometido el pueblo venezolano. Los venezolanos seguimos bajo este yugo de la falta de mantenimiento de los servicios básicos. No solamente es de la red eléctrica, sino de los servicios como el agua, de la distribución del gas, la falta de gasolina y, por supuesto, esto de la electricidad, que genera una incertidumbre absoluta de no volver o de poder volver a aquel apagón de hasta 6 días que sufrimos los venezolanos en el año 2019, con toda la incertidumbre que eso genera y, por supuesto, la falta de esos servicios imprescindibles para garantizar una mínima calidad de vida para el venezolano. Mientras todos los países del mundo procuran proteger a sus ciudadanos de tamaña incertidumbre, una incertidumbre tan atroz que afecta el día a día de cualquier persona, como son esos apagones, a través de un mantenimiento efectivo de redes eléctricas, de sistemas de reserva y de excedente de energía, de aislamiento de potenciales fallos y de buscar métodos alternativos como podían ser paneles solares y promoverlos. El gobierno este usurpador no solamente no prevé ningún método alternativo, ni tampoco se procura realizar los mantenimientos debidos a las redes eléctricas para garantizar este servicio imprescindible, sino que siempre busca a un culpable ajeno a él mismo, a un sabotaje, a una iguana, a una guerra eléctrica, a cualquier cosa, salvo asumir la responsabilidad ante los venezolanos por la evidente incapacidad demostrada, no ahora, sino desde hace ya más de 5 años, de infinita incertidumbre y de apagones masivos, como bueno ya sufrimos desde el año 2019 y que sufrimos diariamente los venezolanos. Se deben buscar alternativas serias,
proponer alguna alternativa para volver a aquella época en que, entre otras, pudimos tener una Venezuela en que los apagones parecían lejanos, en la Venezuela de la democracia, en la Venezuela de los años 90. Pero Maduro anuncia que Venezuela está lista para recibir nuevas inversiones extranjeras y ahora ha declarado con fundamento la ley de zonas especiales que ha decretado 5 zonas especiales para el desarrollo. ¿Cómo se va a pretender un desarrollo de zonas especiales donde no es posible garantizar al menos el fluido eléctrico, donde no es posible garantizar a los inversionistas que van a tener luz para poder desarrollar cualquier zona especial? Urge capacidad, urge solucionar tantos problemas en los servicios fundamentales, urge un mantenimiento inmediato para tratar de solventar y regresarle al venezolano un poco de la calidad de vida que tanto necesita. Presidente, compañero. Muchísimas gracias, diputada Molina. Tiene la palabra la diputada Liz Carolina Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, compañeras de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Tenemos un país a oscuras. Cada día los apagones son reiterados y más comunes, en zonas donde anteriormente la llamada administración de carga no les afectaba. En Caracas, por ejemplo, rara vez se iba la luz. Antes se decía, lo que se siente en el interior no afecta a Caracas porque allá puede explotar el sentimiento de la sociedad burlada. Hace 2 días, en Caracas, pasaron entre 8 y 14 horas sin luz. Además de los estados y zonas donde siempre se va la luz, donde los apagones no son fortuitos, sino parte de la dinámica diaria. Por mencionar algunos de los 23 estados de nuestra geografía, donde se vive este flagelo día a día, como Mérida, Trujillo, Zulia, Sucre, Carabobo, entre otros, y mi estado Aragua. Pero no se va la luz en los nuevos casinos del régimen ni en las granjas de criptomoneda que estos mantienen. Pero los ciudadanos sí sufren estas afecciones, sin explicación alguna, sin responsabilidad asumida. Anteriormente acusaban al presidente de Colombia, Iván Duque, ya no está. ¿Ahora es culpa de quién? ¿Qué sabotaje ocurre ahora si no es más que la corrupción y la carencia de conciencia y de sensibilidad para atender los problemas de los venezolanos, que claman calidad de vida, se empeñan y se aferran al poder para cercenar la posibilidad de vivir bien y en libertad de cada ciudadano? Es imperioso un cambio de gerencia. Los que aún se conservan en la planta de trabajadores de la empresa eléctrica nacional son también víctimas de sueldos de hambre, que no les permite vivir dignamente, que anhelan un cambio de gerencia en el país y en la empresa para poder ver su efectiva movilidad social gracias a sus ingresos y poder prestar un servicio de calidad a los venezolanos. Que se vayan es lo que anhelamos todos los venezolanos que queremos vivir bien. Muchísimas gracias, diputada Liz Carolina Jaramillo. Aquí es evidente la crisis de servicios en Venezuela, totalmente eléctrico, de agua, de transporte público, de vialidad, de salud pública, de educación. Todo provocado por el régimen y el saqueo de Maduro y la dictadura. La crisis eléctrica era una forma de recursos. Invirtieron miles de millones de dólares. Denunció desde este Parlamento la producción una y otra vez, lo que fue el decreto de emergencia eléctrica en Venezuela. Dieron millones en esa inversión y se perdió totalmente. La solución es técnica, es profesional, es política, también para atender la emergencia humanitaria, también de alguna manera, para poder paliar la crisis. Todos vivimos y sufrimos el apagón del 2019, que no solamente la calidad de vida del venezolano, debo decir, sino también la industria petrolera, por ejemplo. Uno de los peores daños a nuestra industria petrolera no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las sanciones, tiene que ver con ese apagón producto de la destrucción de la dictadura. Así que no solamente nuestra denuncia constante, alternativas para paliar la crisis, la emergencia, atender, tratar de canalizar fondos para el tema humanitario. Así que nuestro acompañamiento, denuncia y búsqueda de soluciones en el corto plazo para esta crisis que queja a toda Venezuela. Con esto concluimos el debate del día de hoy, con lo cual se levanta la sesión y se convoca para la semana que viene, además comunicando que según
lo establecido en nuestra Constitución, en el artículo 119 y 195, con concordancia realmente entre debates, corresponde, por supuesto, lo que es el receso parlamentario. Pero a pesar de eso, esta comisión seguirá sesionando y vamos para el próximo martes a la misma hora. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Que Dios los bendiga. Saludos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.